Dios te bendiga en esta noche, nuestro deseo. Damos gracias a Dios por poder estar transmitiendo una noche más en nuestro canal de YouTube. Una voz en el desierto con un tema interesante que edifica nuestra vida. El título es La restauración y la vergüenza. La palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 10, versículo 5 dice así: Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarle, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que le dijeran: quedaos en Jericó hasta que vuelva a hacer crecer la barba. Y entonces regresad. Entonces volved. ¿Qué significa la palabra vergüenza? Es una emoción de turbación y humillación provocada por una falta cometida o quizás también por una acción de deshonra. O puede derivar de la persona que es tímida. Una persona tímida puede derivar estas cosas. Hay enrojecimiento y puede aparecer la vergüenza. Estamos hablando de un pasaje hermoso. Estamos hablando de que el rey David quiso tener misericordia con los amonitas. El padre dice que el rey de los amonitas había tenido misericordia de David cuando David huía aún de Saúl. Dice la palabra del Señor que David envió, y dice que envió a los amonitas, a su padre, a su madre y también a su familia. Y dice que fueron cuidados por los amonitas. Sin embargo, el rey de los amonitas había muerto y estaba su hijo ahora. Y dice la palabra de Dios que David quiere tener misericordia y quiere honrar al rey de los amonitas, dándole gracias por todo aquel beneficio que él había recibido. Sin embargo, dice que mandó 2 mensajeros para darle consuelo al hijo de aquel rey. Amén. Dice la palabra que cuando los oficiales del rey de los amonitas vieron a David, dice la palabra que tergiversaron el sentir de David. Le dijeron a Nahum: él no ha venido para darte consuelo, ellos no han venido para darte consuelo, sino que ellos han venido para espiar la tierra e informarle a David de nuestra fortaleza, para entonces David atacarnos y hacernos caer. El rey Nahum pudo reconocer esto, pudo creerlo, y dice la palabra que tomó aquellos mensajeros y rapó parte de la barba, y dice que cortó sus vestiduras a la altura de las nalgas, y dice que los envió a David. Cuando David se enteró de esto, dice la palabra que David fue a ver a estos 2 mensajeros. Ellos estaban avergonzados. El hecho había sido un hecho fuerte contra su vida, contra su moral. Por lo tanto, en la orden de David fue: quédense en Jericó hasta que la barba le vuelva a salir. Y cuando la barba le vuelva a salir, ustedes van a volver al campamento y ustedes se van a estar nuevamente para el servicio y la guerra. La vergüenza y la restauración. La restauración o la vergüenza. ¿Cuántas veces nosotros, o por nuestros errores, o por actitudes o actos que nos ocurren, sentimos vergüenza? De una manera justa o injusta, aún, como digo, nuestros errores y consecuencias de los errores, podemos sentir vergüenza, podemos sentir enrojecimiento, podemos sentir esa turbación en nuestra mente, esa humillación, por lo cual nosotros nos sentimos tristes, enojados o inclusive nos sentimos turbados. Eso nosotros lo podemos experimentar, pero la restauración puede ir aún para conquistar los momentos de vergüenza que nosotros podamos tener. Amén. Hay algo parecido que ocurre aún en el jardín del Edén. La palabra de Dios nos enseña que Adán y Eva pudieron desobedecer a Dios. Y todo lo que ellos experimentaron fue alejarse de la presencia de Dios. Algo ocurrió cuando ellos pudieron desobedecer a Dios, y dice la palabra que huyeron de la presencia del Señor. Es más, dice la palabra que ellos, al verse desnudos, ellos pudieron buscar hojas de ciertas plantas y taparse su desnudez, porque sintieron esa vergüenza, sintieron ese enrojecimiento, sintieron algo que no lo habían experimentado aún cuando ellos estaban viviendo en una vida en santidad, una vida en obediencia y relación con Dios. Pero cuando ellos desobedecen, algo ocurre en su vida. Viene ese sentimiento
esa emoción de turbación y hace que ellos huyan de la presencia de Dios y sientan temor, sientan miedo al escuchar la voz de Dios. Génesis capítulo 3, del 8 al 11 dice: ellos oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te ordené que no comiese? Es decir, que algo ocurrió, su conciencia, algo ocurrió en las consecuencias del pecado. Ellos sintieron vergüenza uno con el otro. Ellos pueden taparse, cubrirse todo lo que es su desnudez, pero se escondieron también de la presencia de Dios. Pero sin embargo, Dios llamó al hombre. Dios llamó al hombre para restaurar al hombre y también para quitar todo lo que era ese sentimiento de vergüenza que lo estaba separando de él. Amén. De la misma manera, David, al enterarse que sus mensajeros que fueron a consolar habían regresado en oprobio, David le da a estos hombres una oportunidad. Le da a estos hombres una oportunidad de ¿qué? Una oportunidad de ser libre. Una oportunidad para que pudieran una vez más ser restaurado. Amén. Quiero decirte que las oportunidades que Dios nos da en nuestras caídas es para levantarnos, es también para restaurarnos. La restauración hace que nosotros podamos echar fuera ese sentimiento de vergüenza, ya sea por los errores cometidos o también por los procesos o acciones que a nosotros nos han hecho. Amén. Dios quiere que seamos restaurados, porque siendo restaurados tenemos relación con Él, relación los unos con los otros, tenemos relación con Dios y podemos servirle a Dios. Amén. Por lo tanto, la restauración hace que ese sentimiento de vergüenza pueda ser quitado para continuar sirviendo al Señor. La restauración es una gran oportunidad. Amén. Una gran oportunidad que viene a nuestras vidas en la restauración y sin embargo corre en el tiempo. ¿Cuántas veces escuchamos el tiempo sana? No, el tiempo no sana. Lo que en el tiempo nosotros recibimos la restauración por la oportunidad que se nos da de ser restaurado. Amén. Esa oportunidad que se nos da de ser restaurado es que somos confrontados, es que somos llamados, es que tenemos también la oportunidad de pedir perdón, tenemos la oportunidad del reconocimiento, de arrepentirnos y entonces nosotros hacerle frente a las circunstancias que nos causaron esa vergüenza para nosotros ser restaurados y poder seguir caminando. Amén. Dios nos está llamando con ese propósito. Esa oportunidad Dios se la da al hombre, no se la da a los espíritus inmundos, no se la da al inicuo, no se la da tampoco, ¿sabes quién? A lo que es Satanás. Pero sin embargo, al hombre Dios le da la oportunidad de la restauración. No a ángeles, no a demonios, tampoco a Satanás. Dice la palabra de Dios que fueron desechados, no para restauración, pero el hombre sí. El hombre tiene una restauración. Amén. El hombre puede ser libre aún de ese sentimiento, de esas emociones de vergüenza para continuar sirviendo. Dice Proverbio capítulo 24 del 15 al 16. Amén. Dice la palabra: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, dice la palabra, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá en el mal. Amén. Es decir, que esa es una declaración profética. Amén. El justo puede caer, dice la palabra, 7 veces. Y no hablamos de un número. Lo que hablamos es de una oportunidad de restauración. Amén. No es que 7 veces caigo, en la octava no soy restaurado. No. Lo que estoy hablando es que en las caídas puede haber restauración, porque Dios es un Dios de restauración, de misericordia. Es una bendición, una oportunidad que Dios nos da, aún por la misericordia de Dios. No abusar de la misericordia de Dios porque somos restaurados, pero sí saber que si somos nosotros, caemos nosotros en vergüenza, nosotros podemos ser restaurados, porque la restauración va a quitar ese sentimiento, esas emociones que turban nuestra mente y nos llevan a esa humillación
para que nosotros podamos levantarnos y continuar sirviendo al Señor. Amén. Cuando somos restaurados, nos convertimos en unos adoradores. Cuando hay vergüenza, ese sentimiento profundo, no te sientes digno, verdaderamente no reconoces que puedes ser un adorador, que puedes llegar, que puedes ser restaurado, te aparta, te va de la relación con Dios, de la relación entre los hermanos. Pero cuando tú eres restaurado en la oportunidad que Dios nos da, y echar fuera ese sentimiento de vergüenza que detiene nuestras vidas, nos damos cuenta que somos alguien que tiene la oportunidad de agradecerle a Dios. Esa persona, cuando recibe la restauración, entra en el proceso de la restauración, en el tiempo esa persona sabe que tiene la oportunidad de adorar a Dios, porque no hay nada que nos lleve más a la adoración que el agradecimiento que podamos darle al Señor. Amén. Ese agradecimiento de reconocer que Él es santo, ese agradecimiento de reconocer que Él es digno, siendo nosotros pecadores, aún llamados a ser restaurados, vamos a ir a adorarle, vamos a ir también a bendecirle. Lucas capítulo 17, del 15 al 19, dice esa gran verdad. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era samaritano. Respondió Jesús y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Amén. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino que este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. ¿Dónde están los 9? Le dijo el Señor a aquel hombre que fue leproso. 10 leprosos fueron. Sin embargo, los 10 recibieron la sanidad, 9 no regresaron para adorar a Dios, pero solo uno regresó. Y ese era samaritano, dice la palabra, que había controversia entre judíos y samaritanos, aún por causas teológicas, por causas de adoración. Pero el agradecimiento, el reconocer al Maestro, el ir a sus pies y darle gracias, dándole gracias por la oportunidad que le da de la reconciliación con la familia, de entrar al campamento, de ser libre de la lepra. Dice la palabra de Dios que lo llevó a adorar al Señor y también a una declaración: tu fe te ha salvado. Amén. Cuando nosotros vemos esa oportunidad, apreciamos nosotros la restauración por mucha consecuencia de nuestros errores o también por las heridas y circunstancias que hemos tenido que pasar. Nosotros nos damos cuenta que nos podemos levantar porque Dios nos da la oportunidad y nos convertimos en adoradores dándole gracias a Dios. Pero no solamente en adorador, sino que en nuestro servicio estamos dispuestos a servir a Dios en cualquier área que Dios nos permita servirle. Amén. Lucas también capítulo 8 del 38 al 39 habla de alguien que fue libre de demonios y al ser libre de demonios tuvo una segunda oportunidad, una oportunidad de ser libre, una oportunidad de regresar a su casa, de unirse a su familia. Vivía allí en los cementerios, loco, desnudo, era un problema para la sociedad, pero sin embargo Jesús llega, lo libera, le da la libertad, y cuando le da la libertad, la disposición de servicio de este hombre fue grandiosa, dice la palabra. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba, dice, que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. David le dijo a aquellos jóvenes, a aquellos siervos: quédense en Jericó un tiempo, tengan paciencia, pasen el proceso, bendito sea Dios, denle tiempo al tiempo, aún la barba va a crecer, ustedes serán restaurados, y cuando ustedes estén restaurados, vuelvan. Este hombre fue restaurado, este hombre fue también vestido, y siendo restaurado, el Señor dijo: vuelve a tu casa y testifica quién te ha dado la libertad. Porque cuando tú eres un hombre restaurado
una mujer restaurada, esos sentimientos de vergüenza son atados y eres libre para servir, para adorar a Dios, dándole gracia al Señor. Es un nuevo comienzo la restauración. Amén. Es un nuevo comienzo la restauración. No es que tú vas a comenzar sobre el problema, bendito sea el Señor. No es que tú vas a reedificar algo, no. Es que el problema ya pasó y Dios te ha perdonado. Amén. No es que el problema está ahí y tú vas a continuar sobre el problema. No. Es un nuevo comienzo la oportunidad. Es algo diferente. Ellos ahora tenían que esperar en el tiempo que su barba creciera y cuando ellos regresaran al campo de batalla, aquella vileza que hicieron con ellos fue olvidada. Fue olvidada. ¿Por qué? Porque ellos tenían la oportunidad de ser restaurados. Amén. Dice la palabra de Dios que los nuevos comienzos son cosas que nos inspiran en nuestra vida. Cada año tenemos nuevos comienzos, tenemos metas, tenemos propósitos. Terminamos el año en el día 31 de diciembre dándole gracias a Dios por todo un año, pero nos proyectamos en cosas naturales y espirituales con nuevos comienzos, olvidando lo que quedó atrás y continuando hacia adelante. Ese es el poder de la restauración que aún puede quitar todo ese pensamiento y también sentimiento de vergüenza, ya sea por nuestros errores o actitudes también o acciones que hemos recibido de otro y en nuestro proceso. Amén. Ruth capítulo 1 versículo 22 habla de un nuevo comienzo. Amén. Ruth tenía una nueva oportunidad. Dice la palabra de Dios que Ruth pudo casarse con un hijo de Noemí. Estaba bajo una promesa, ella no conocía la promesa, pero sin embargo, al casarse con el hijo de Noemí, ella pudo escuchar las promesas de Dios. Amén. Ruth la moabita, dice la palabra, que pudo oír todo lo que estaba preparado del Dios de Israel, al punto que dice la palabra que al decidirse, Ruth puede decidir por Noemí, Ruth puede decidir por Jehová, Ruth puede decidir por Israel. Y dice que Orfa regresa a su tierra, a su parentela, a sus dioses. Pero Ruth aún había perdido a su esposo, pero tenía una oportunidad de que aquella vergüenza, que aquella tristeza fuese enmendada. Por eso Ruth, dice la palabra, que sale. Y cuando sale, guiada por Noemí, llega. Y cuando llega Ruth, dice la palabra que había un tiempo nuevo en Belén. Había un comienzo en Belén. Amén. Ruth capítulo 1 versículo 22 dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, dice, su nuera con ella, volvió a los campos de Moab. Amén. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega, dice la palabra, de la siega de la cebada. Amén. Es decir, que toda la tristeza, toda la angustia, toda la vergüenza, bendito sea el nombre del Señor, todo el comienzo que daba la oportunidad, eso le daba energía, le daba fuerza, le daba nuevo espíritu, le daba también una nueva expectativa de algo nuevo que iba a ocurrir. Porque tú no puedes comenzar la restauración con expectativas viejas, ni aún con pensamientos viejos, ni con tristeza, ni con ningún tipo de estas cosas. Cuando tú comienzas la restauración, tú comienzas en algo nuevo, porque Dios te ha dado la oportunidad, porque estás agradecido, porque eres un adorador y quieres servirle, porque eres nueva persona en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero pastor, eso es cuando nosotros comenzamos en el Evangelio y salimos del mundo. Entonces el pasado, el pecado quedó atrás y soy nueva criatura en Cristo. Pero cuando tú caes en el error, pero cuando tú pasas por un proceso, ahí tú tienes que entender que hay cosas nuevas para ti. Porque aunque tú caíste por un error o aún tú no entiendes el proceso y te levantas contra Dios, aún en el trato de Dios con tu vida, dándote la oportunidad y con mi vida, si entiendes el proceso, te arrepientes del error, reconoces tu falta y le pides perdón a Dios y Dios te extiende el perdón, en el tiempo de Dios la barba comenzará a salir. Y cuando comience a salir la barba nuevamente, quedas restaurado. Y cuando quedes restaurado, tienes la orden del rey que te dice: vuelve. Y cuando tú vuelvas, tú vas a volver no solamente apasionado o apasionada, sino que tú vas a volver
con una gran abnegación. Tú vas a volver con una gran devoción para servirle a tu Dios. Porque Él te ha dado una buena y una gran y una nueva oportunidad. Dios nos está llamando a que nosotros podamos pasar procesos en nuestras vidas y procesos que llegan momentos que sentimos vergüenza, nos turban, nos pueden detener, pero no nos pueden destruir. Dios nos llama a que entendamos que su misericordia nos alcanza para restauración. Y siendo restaurados, podemos seguir sirviéndole al Señor y estas emociones son controladas y también estos sentimientos son controlados y experimentarás el gozo, la victoria, experimentarás también la alegría, el júbilo, aún experimentarás la gloria una vez más que el Señor aún dará en la victoria que pelearás por Él. Amén. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Sé que has tenido vergüenza, sé que han venido situaciones a tu vida, a mi vida, días peligrosos, pero Dios nos llama y nos dice, te he restaurado. Y te he restaurado para que tengas un nuevo comienzo, para que seas un adorador y para que entiendas que lo hago por amor de mi nombre. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche. Oro por ti, para que el pasado pase, tengas el nuevo comienzo. Oro por ti, para que cada día tengas un nuevo comienzo. Padre, gracias, Dios mío, por esta palabra. Oh, gran enojo sintió David, Señor. Señor, estos jóvenes estaban muy avergonzados. Había sido una injusticia, Señor Dios, del rey de Moab. Pero Padre, Dios mío, tú diste a la vida de David una sabiduría. Y David dijo, quédense en Jericó. Aún tengan ese tiempo de restauración. Cuando la barba pueda salir, ustedes regresen al campamento, regresen al campo de batalla restaurado de una manera hermosa y preciosa. Padre, ayúdanos, Señor, cuando estos sentimientos inunden nuestra vida. Señor, ayúdanos a superarlo, aún, Señor, con la restauración y el perdón que solo tú puedes dar. Ayúdanos a valorar esa restauración. Ayúdanos a ser libres, Señor, y no cometer los mismos errores. Y ayúdanos a tener esos nuevos comienzos, dejando el pasado atrás y extendiéndonos a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en esta noche. Bendice a tu pueblo y bendice mi vida. Que esta palabra la pongamos en práctica en el nombre de Jesús con gracia. Amén y amén. Dios te bendiga, en mi deseo. Recuerda, si esta palabra te ha edificado, compártela con alguien. Y si sabes que hay alguien que está aún pasando por ese periodo de sentimientos de vergüenza, dile que Dios tiene restauración para él y en su restauración hay nuevos comienzos y está la victoria. Dios te bendiga, es mi deseo en esta noche.